Por otro lado, todas las personas que suelen decir que todos los artistas se mueren de hambre son personas que no tienen ninguna relación con el mundo del arte. El arte no es un producto de primera necesidad, no es un producto básico. El arte es algo totalmente único. Así otro artista lo haga mejor que tú, nadie lo va a hacer igual. Hello, hello. Bienvenidos al tercer episodio de esta tercera temporada de Cuéntame un poco. Yo estoy muy contenta porque en el estudio tenemos el arte, tenemos murales, tenemos cosas súper interesantes que yo creo que con lo que les acabo de decir, ustedes se pueden dar una idea de quién es el invitado del día de hoy. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la notificación y que si todavía no han visto los demás episodios, que ya salieron las anteriores 2 semanas, pues que al terminar este episodio, pues vean los otros. Yo quiero darle una bienvenida a Óscar Olivares aquí a Cuéntame un poco. ¿Qué Bienvenido, tal? Óscar. Bueno, muchísimas gracias, de verdad encantado por compartir este espacio contigo y bueno, contarte un poco. Contarme un poco. Bueno, mira, Óscar, antes de empezar, tu respectivo regalito de Cuéntame un Uy, poco. muchísimas gracias. Este regalito viene de parte de nosotros y de parte de Cocoland. Cocoland es un aceite de coco extra virgen con sello venezolano que, bueno, lo puedes utilizar como hidratante para la cocina, también tiene fines médicos, así que Buenísimo. bueno, lo puedes usar para muchas cosas más. Aquí en el regalito te dejamos una lista de cosas que puedes hacer con eso. Buenísimo, muchísimas gracias. Lo voy a No, colocar por aquí. Bueno, mira, Óscar, ¿sabes qué? Yo cuando estaba leyendo sobre ti para poder hacerte la entrevista, algo que siempre yo pregunto aquí en el podcast es más o menos qué visionabas cuando estabas decidiendo qué ibas a estudiar al graduarte. Pero contigo no pasa eso, porque creo que desde muy chiquito sabías qué era lo que te apasionaba, qué era lo que te gustaba y además desde muy joven lo empezaste a ejercer. Cuéntame más bien quiénes fueron tu influencia o quiénes te apoyaron, sobre todo desde muy chiquitico, para poder desarrollar ese talento tan grande que tú tienes para las artes. Bueno, en mi caso creo que mi familia fue fundamental. Bien, mi mamá, mis abuelos y mis tíos, porque siempre me hicieron sentir que con el arte los hacía felices, que los llenaba. Es decir, creo que el momento en el que yo le estaba mostrando un dibujo a cualquiera de mis familiares, para ellos era un momento de darme muchísima atención. Y eso a mí me inspiró luego a mostrar mis dibujos al resto del mundo. Aún así, con todo ese apoyo, el decidir a qué me iba a dedicar no dejaba de ser complejo. Claro. Porque si bien estás claro que lo que amas es dibujar, que lo que te apasiona es dibujar, tu familia te apoya en eso, la sociedad te puede decir muchas otras cosas, ¿no? En un principio, por ejemplo, pensaba estudiar arquitectura, ¿no? Porque Ok. lo ves como relacionado, pero la verdad es que son dos cosas totalmente distintas, ser artista y ser arquitecto. Incluso el diseño gráfico, que muchas veces es un niño que le gusta dibujar, le recomienda diseño gráfico, también es algo No es lo mismo. diferente, no es lo mismo que ser artista. Y de hecho, cuando entré a la Universidad de Arte, solamente estuve un semestre y luego mi formación terminó siendo autodidacta, porque los métodos de enseñanza no me terminaban de hacer sentir como que estaba yendo a donde quería realmente, ¿no? Quería Ok. quizás mayor exigencia, quería quizás más horas dibujando. Y bueno, tratar eso junto con mi familia fue lo mejor porque siempre tuve su apoyo, sus consejos, su acompañamiento y eso fue lo que me permitió, pues, poder desarrollar mi talento hasta el día de hoy. Hay algo para no irnos acelerando, hay algo que me gustaría preguntarte. Uno de los primeros dibujos que hiciste, o por lo menos que llegué a ver por ahí, cuando estabas chiquito, era de Spider-Man. ¿Por qué Spider-Man? Bueno, mira, es uno de mis superhéroes favoritos. Bueno, mi superhéroe favorito, de hecho, estoy trabajando ahorita para poder hacer un mural de Spider-Man muy pronto. Es ¿Y algo dónde que te gustaría deseo. hacerlo? Bueno, me gustaría que fuese aquí en Caracas, Ok, ¿no? Estoy buscando eso. Pero ha sido un superhéroe que me ha encantado. De hecho, cuando era muy niño, ok. mi mamá siempre cuenta que yo era un niño como muy tímido, como muy callado, muy tranquilo. Y ella empezó a introducirme en el mundo de los superhéroes que empezaron a, como que, ¿sabes? Empiezas a jugar, a ser fuerte, a Ok, brincar, a hacer esto, aquello. Entonces yo creo que Spider-Man fue como la introducción a ese atreverme a hacer más cosas. ok, era Y como que te sentías, hacías como espejo con esa fortaleza. exacto, Ok, exacto. Y además, bueno, su concepto de la responsabilidad, de que somos lo que elegimos ser, yo creo que es algo que he podido interiorizar muchísimo. Y siempre he tratado de mantener vivo ese niño interior. ok. Siempre dibujar con esa misma libertad de
voy a pintar o a dibujar lo que me hace feliz. Yo creo Que que eso es muy importante eso. es algo que te pasó y quisiste hacer un curso, te quisieron meter en un curso, Ujú. una cosa así, que no te gustó, porque tú querías libertad, querías... Sí. Y tocamos precisamente al tema de que los sistemas de enseñanza eran como muy, podías decir, arcaicos, retrógrados. ¿Cómo los definirías? Bueno, yo creo que buscaban un método único para todos los artistas y la verdad es que todos los artistas son diferentes, ¿bien? Quizás si hablamos de solucionar un problema matemático, hay un método para resolver ese Que no problema. se puede... Pero si tú agarras a 10 artistas y les dices a los 10 que dibujen a un perro, los 10 van a dibujar una raza de perro diferente, los 10 van a seleccionar colores distintos, uno van a dibujar al perro en la luna, el otro lo va a dibujar en su casa, el otro va a dibujar al perro con un sombrero. Es decir, todos tienen un estilo diferente, ¿no? Ok. Y yo creo que tú como profesor, pues enseñar a los estudiantes cómo dibujar el pelaje del perro, pero permitirles tener la libertad creativa de que ellos decidan qué perro van a dibujar y cómo lo van a hacer. Entonces, si de pequeño, incluso al crecer en muchos cursos, no encontraba o no podía tener esa libertad creativa, me sentía muy atrapado, ¿bien? No sentía la libertad que realmente deseaba porque yo quería que esa enseñanza pudiera estar acompañada de expresar mi pasión. Y yo creo Ok. que eso iba a hacer que ese proceso de aprendizaje fuera mucho más efectivo. Tomando en cuenta ahora que esa fue tu experiencia en aquel momento, pero que ya tienes toda una carrera forjada, ¿pudieses decir que existen parámetros, que te puedan dar parámetros y que eso puede funcionar para tú por lo menos plasmar algo? ¿Qué opinas de poner parámetros en el arte que vas a realizar? Sí, bueno, de hecho siempre es así cada vez que voy a hacer un arte para un cliente, por ejemplo, cada ¿Y vez no que te voy a sientes diseñar un limitado? mural. Es decir, siempre le pido que me diga todo lo que desea Ok, y en base a eso yo voy a ordenar todos esos elementos de la manera que me inspira. ok, ¿Bien? y ahí es en donde estallas tu creatividad. Exactamente. De hecho, quizás hay encargos que si no siento una conexión realmente emocional con eso o no me inspira de alguna manera, no los voy a aceptar. Ok, Porque realmente no te voy a hacer una obra de arte como tal porque no voy a estar inspirado a hacerlo. O hay lugares que visito, por ejemplo, en el caso de los murales, en donde, por ejemplo, vamos a hacer un mural en Margarita, entonces me dan ciertos elementos, pero yo voy a colocar lo que a mí me inspira del lugar. Y quizás hay alguien que a mí ok. me dice, oye, pero faltó que pusieras en el mural tal cosa. Sí, pero quizás a mí lo que más me inspiraba era Era otro esto. elemento. Entonces, tiene que haber siempre un respeto hacia la libertad creativa del artista y es algo que de hecho siempre voy a defender muchísimo. Porque cuando se trata de arte, muchas veces hay alguien que dice, no, pero es que eso está feo, eso no tenía que hacerlo así, sino así. Pero, por ejemplo, si un médico te dice, hay que hacer esto, Claro tú que vas a tienes que hacer. respetar ese criterio del Claro. médico. Entonces, en el arte también creo que hay que respetar el criterio del artista porque todas las cosas tienen una razón de ser, los colores que se eligen, cómo se ordenan los elementos, entre muchos otros aspectos. Que además considero que el arte es subjetivo, ¿no? O sea, Ujú. es como de acuerdo a lo que te haga sentir a ti, lo que me haga sentir a mí puede significar cosas completamente diferentes. Ahora, partimos un poco, quiero andar en tu experiencia, tus inicios cuando dibujabas, cuando empezaste con el Caracas Fútbol Club. O Ujú. sea, ¿qué significó para ti que te dieran esa oportunidad? Porque sabemos que ahí fue tus inicios, pero ¿cómo te sentiste y cómo fue el acercamiento de ellos para decirte, mira, queremos que hagas esto? Bueno, para mí era un sueño hecho realidad, ¿no? En ese momento parecía lo más grande que me podía pasar. Además, estamos hablando de 14, 15 años. Estás chiquitico. Sentir que podías dibujar para quienes tanto admirabas era algo grandioso, ¿no? Y de hecho, ahí tenía mi cuenta de Twitter, que era donde colocaba mis dibujos, no sé, 2000 seguidores, algo por el estilo. Y poder sentirme cerca de los jugadores que tanto admiraba para mí era tremendo y eso fue lo que a mí me hizo entender que realmente podía dedicarme a esto de manera seria. Es decir, que no era ya Claro. simplemente un hobby, sino que podía realmente llegar a cosas grandes e importantes sencillamente dibujando. Y ahí... Y cuando tú empezaste a dibujar, o sea, que ibas a los partidos que todavía no te habían contratado, Ujú. ¿tú llegaste a ir pensando, yo voy a hacer esto para que lo vean y me contraten? ¿O simplemente lo hacías netamente, mira, esto me gusta y voy y lo hago No, porque me gusta y punto? no, simplemente me nacía hacerlo. Es decir, era algo que hacía porque me nacía, porque me gustaba, lo disfrutaba, porque yo no podía evitar querer expresar esa pasión, ¿no? Ok, De hecho, muchas veces cuando hablas de que de uno va a escoger una carrera, yo a veces lo pienso y yo digo, oye, pero es que yo no escogí dibujar. Yo no escogí sentirme tan apasionado cuando estoy dibujando. O te sea, eligió a ti. cuando tú estás en el colegio, tú quisieras, oye, yo quisiera disfrutar
hacer los ejercicios de matemática y de Pero física, a veces pero uno no, no. o sea, yo disfruto es dibujar. Eso es algo incontrolable prácticamente. Y en ese caso yo no podía evitar expresarme hasta, bueno, que se dio la oportunidad. Wow, me van a pagar por hacer lo que habría seguido haciendo Súper sí, quizás claro que gratis. sí, lo hubiese hecho gratis. Ajá. Y entiendo que las redes sociales siempre han sido tu plataforma principal para dar a Ujú. conocer tu trabajo, porque además es de ahí donde empezaste a tener como que tus grandes crecimientos. Más o menos, pudieses decir que lo hacías de manera consciente, ese marketing a tus obras por redes sociales, o simplemente fue como algo, mira, yo lo ponía aquí porque me gustaba y resulta que funcionó. ¿Cómo lo Mire, catalogarías? yo creo que en ese primer año, en el 2011, fue algo muy sin planificarlo, ¿bien? Sin planificarlo para nada. Pero ya después sí empiezo a investigar un poco más, a tratar de aprender un poco más sobre marketing, sobre cómo manejar mis redes sociales, las mejores formas de exponer mis obras. Y empiezo a tratar de manejar mis redes como una galería de arte, tal Ok. cual. Entonces empiezo a tratar de darle ese nivel de Eso era lo seriedad. que tenías en tu mente en ese momento. Decías, Sí, mis redes son mis galerías de arte. sí, tal cual, porque quizás tú buscabas espacio y por la corta edad incluso que podía tener, no llegaba a tener oportunidades en galerías, en museos, este tipo de espacios y lo que tenía las redes sociales y tenía que aprovecharlo al máximo. Ok. Y eso es muy importante porque hemos visto casos de niños también de 14 años que se hacen virales por un dibujo gracias a que lo pusieron en Twitter. Y quizás te encuentras artistas de más de 30 años que preguntan, oye, no sé cómo empezar a mostrar mis dibujos en redes. Y ves Ok. que un chamo de 14 ni se lo piensa tanto, lo coloca y ya, y es un éxito. Porque es que además también va con el tema generacional. O Sí, sea, las redes sociales es algo que un niño de 14 años ahorita, eso es como que eso es parte de ellos. Eso no es sí, nada nuevo. sí. Pero mira, ahora pasando al tema también de que lo tocaste hace un momento, de que la sociedad te dice como que, mira, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Yo creo que tienes que tener mucho carácter y sobre todo tienes que tener mucho poder de discernir qué te hizo o quiénes te apoyaron para tú por lo menos decir, o sea, no me interesa si a lo mejor tú crees que yo como artista me voy a morir de hambre. ¿Cómo, o sea, qué es lo que te movió para tomar la decisión de decir, yo me voy a arriesgar y me va a funcionar? Bueno, yo creo que el apoyo de mi familia fue fundamental, ¿no? Ok, Y el poder empezar desde tan temprano, ya a los 14 años, yo creo que eso también fue el motor para poder decir si puedo hacerlo. Por otro lado, todas las personas que suelen decir que todos los artistas se mueren de hambre son personas que no tienen ninguna relación con el mundo del arte, que realmente no conocen del de mundo del arte. arte. Y que quizás conocen casos puntuales de personas que no lo lograron y que hay muchos aspectos que llevan a eso. Y de hecho he estado estudiándolo, investigándolo muchísimo, analizándolo muchísimo, porque hay artistas que son exitosos y otros artistas que no. Y mi objetivo también como artista es poder brindar esa formación a los artistas jóvenes para que puedan realmente vivir de su talento y desarrollarlo al máximo. De hecho, estoy por liberar muy pronto, lo voy a anunciar en mis redes, un trabajo de Exclusiva. investigación, sí, de unas, creo que son casi 80 páginas de cómo generar ingresos con el arte Wow. actualmente y una explicación histórica de por qué algunos artistas no lo han hecho, por qué otros sí. Entonces yo creo que tener ese tipo de material que recopila todos mis errores y aciertos va a ser muy útil para muchas personas también. Y de manera muy breve, por supuesto que no le vayas a hacer spoiler a tu trabajo, ¿qué sientes que es el punto principal que diferencia uno del otro? El punto principal es que muchos artistas no valoran su arte de la manera correcta. Es Ok, decir, sienten que el arte tienen que venderlo barato y el arte no tiene que ser barato. Es decir, el arte no es un producto de primera necesidad, no es un producto básico. El arte es algo totalmente único. Así otro artista lo haga mejor que tú, nadie lo va a hacer igual. Entonces yo creo que es muy importante que el artista sea capaz de valorar su trabajo, sea capaz también de formarse, como te digo, en marketing, porque esto es muy importante. Quizás en las décadas pasadas, el artista para vender su trabajo necesitaba de una galería de arte, necesitaba de un marchante, que muchas veces se queda con un porcentaje de las ventas. claro. Ahora con las redes sociales, el mismo artista puede vender directamente su arte, pero tiene que saber cómo valorarlo, cómo presentarlo. Entonces yo creo que es, más allá del talento artístico, que perfectamente lo puedes tener, es cómo muestro mi arte, cómo lo presento y cómo lo valoro. Claro, y fíjate que gracias a eso que dices, estás tocando un tema que se abarca también en otros aspectos, que es Ujú. primero que tú, chévere, puedes tener un talento, pero que es importante también que tú sepas cómo manejar ese talento y tienes que irte potenciando en otras áreas que te lleven a cabo el poder darle ese impulso que tu Sí, trabajo principal te puede dar. Y por supuesto,
valorar lo que haces. Que en Así este es. caso lo estamos poniendo en el ámbito del arte, pero yo creo que fácilmente cualquier persona que pueda estar viendo esto y esté en otra cosa puede entender que si tú no le das prioridad a tu trabajo y le das el valor que se merece, muy probablemente tú ya lo estás Sí. determinando como fracaso. Sí, así es. Bueno, te puedo poner un ejemplo. Una de las primeras veces que me estaban contratando para diseñar unas franelas, me acuerdo perfectamente que cobré 100.000 bolívares, Ok. 2014, no tengo ni idea de cuánto era o cuánto sería ya hoy en día. Y sacan las franelas y cuando sacan las franelas con mi diseño, yo les pido para comprar una. Bueno, la franela costaba 150.000 bolívares. Y tú como, Con lo que algo, yo había cobrado, no podía comprar la franela que yo mismo diseñé. y ahí entendiste. El error no era de la empresa, el error había sido mío, porque yo antes de dar ese precio, por ejemplo, podía haber preguntado eso, podía haber preguntado cuántas unidades iban a vender y podía incluso haber colocado entre mis condiciones que me tenían que haber regalar una franela de las que yo había diseñado. Claro, o incluso Entonces, negociar un porcentaje de ganancia o o algo así. negociar un porcentaje de ganancia sobre las ventas, es decir, todos esos aspectos hay que pensarlo. Y claro, para mí cobrar los 100.000 bolívares en ese momento estaba bien, pero cuando lo analizas mucho mejor, ves que esa obra, ese arte que se hizo, que además iba a tener un uso comercial, es decir, le iba a dar ganancias a una marca, Ok. tenía que tener un precio mucho mayor. Ok, mira, sabes que hay unas preguntas que de verdad que no me gustaría que faltaran y yo creo que la primera es, tú al hacer murales, por supuesto, llegas a tener mucho contacto con tu público y es una experiencia que quizás no todos los artistas puedan tener y me gustaría saber qué es lo que más has aprendido y qué es lo que más te ha dejado el hecho de poder contactar con ese público. Bueno, mira, yo creo que a los artistas, y de hecho eso me pasaba mucho, les cuesta mucho delegar porque el crear una obra de arte es un proceso sumamente íntimo y hecho en las artes plásticas más todavía, porque cuando hablas, por ejemplo, de la música, necesitas varios instrumentos, varias personas, si hablas del teatro, necesitas varias De personas manera también, involuntaria tienes que el delegar. cine también, mientras que creo que la pintura y la literatura pueden ser los artes más solitarios. No, tú estás simplemente en tu estudio, que nadie me moleste porque tengo que estar concentrado en esta obra, ¿no? Entonces he aprendido a delegar, he aprendido que todas las personas son capaces de hacer un gran trabajo cuando tienen la formación y la educación necesaria. Es decir, ha sido un reto justamente poder en cada estado enseñarle a cada persona cómo colocar las tapas, cómo pegarla, cómo mezclar los colores y poder tener la empatía de corregir a las personas sin herir sus sentimientos o susceptibilidades. ¿Bien? Ok, Eh, hay algo también importante que tú siempre comentas en tus redes, que es el hecho de que tú tienes muchas ganas de hacer muchos murales en muchos sitios, pero que no Ujú, depende netamente de ti. claro. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para tú poder llegar a ese sitio en el que se pueda plasmar un mural? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, primero, por supuesto, se necesitan las paredes, se necesita la disposición de tener trabajadores. Es decir, un mural, por ejemplo, de tapas necesita albañiles, necesita cemento, pego y, por supuesto, hacer un viaje a una ciudad también necesita unos costos que hay que cubrir. Entonces, muchas veces, bueno, ¿cuándo vienes a tal lugar? Sí, bueno, eso ahí tiene unos costos también que hay que cubrir. Y en la mayoría de los casos, por supuesto, hacer murales también es un trabajo. Y hay Claro. muchas personas que siempre han creído que hacer murales es una labor social. Y de hecho, por muchos años yo nunca me tomé en serio hacer murales porque cada vez que una institución, una organización te contactaba para hacer un mural, todos suponían que eso iba a ser gratis, ¿no? Porque tú Que ibas a regalar ahí listo. cuatro Sí, hectáreas exacto. de Y ibas a tapas. estar ahí quizás un mes de 8 a 5 trabajando y Y bueno, tú eso ibas a era un vivir del regalo. aire. Exactamente. Entonces, obviamente hay casos especiales en donde uno como artista puede darse esa licencia al evaluar el proyecto, al evaluar, bueno, qué tan grande puede ser, al evaluar también que quizás te nace, sí, regalarle un mural a una localidad en específico, pero en la gran mayoría de los casos es un trabajo, ¿no? Y yo creo que, lejos de quejarme de que lo vean así, es educar a la gente sobre eso, Claro, ¿bien? porque al final se trata de eso. A veces no es cuestión de la Exactamente, gente que quiera faltar el respeto a tu trabajo, sino que simplemente no tienen conocimiento de cómo funciona ese trabajo. exactamente. En tu caso, no solamente has hecho murales aquí o no solamente has trabajado aquí, también has traspasado fronteras. Ujú. Generalmente, ¿cómo es ese contacto o cómo puedes llegar a trabajar quizás con esas empresas o quizás con esos municipios? O sea, te contactan, tú tocas la puerta. ¿Cómo es ese enlace para poder trabajar? Bueno, hay muchas maneras. Hay proyectos que trato de buscarlos y hay proyectos que llegan gracias a las redes sociales de nuevo. Todo Ok. siempre es gracias a las redes sociales. Por ahí se envía un correo y por supuesto uno como artista, si quiere buscar oportunidades,
tiene que ir tras ella. Hay muchos artistas que a veces dicen, bueno, pero es que a mí nadie me presta atención, a mí nadie me para. Tienes que buscar las oportunidades. En mi caso, a veces literalmente coloco en Google Galería de Arte en París. Veo 10 resultados y les envío correos a A todos. todos. Ok. A todos les envío correo, veo las siguientes páginas y después cambio la ciudad y empiezo a enviar correos. Y así han surgido muchas oportunidades internacionales. No porque han llegado solas, sino porque las he buscado. Tienes que tener tu portafolio, tienes que tener una propuesta interesante, porque ya cuando hablamos del ámbito internacional, es qué te diferencia de los demás. Y yo creo que ahí es buscar las oportunidades. Ok, y ahora vamos a salirnos un poco del tema de los murales. Yo quiero que me cuentes por lo menos una experiencia ya trabajando en una galería de arte que hayas podido plasmar un trabajo. Primero, ¿cómo fue esa sensación? ¿Pudieses hablar de la primera vez o pudieses hablar de la que más te haya impactado? ¿Cómo es esa sensación para un artista que tú estés y puedas ver a las personas observando tu arte? Y además también, ¿cómo es la preparación antes de poder llevar lo que estés llevando a esa galería de arte? Bueno, es muy bonito, de verdad que es genial. Yo siempre he sentido que una obra de arte está terminada cuando pasa por el ojo del espectador, porque cada espectador tiene una interpretación distinta, ¿no? Ver a las personas reunirse en torno a una obra, comentarla, conversarla, para mí es fantástico. Lo primero, por supuesto, es tener el espacio donde se va a hacer la exposición Ok, y luego hacer una propuesta de, bueno, las obras que puedan abarcar ese espacio. En mi caso, usualmente 15 obras pueden hacer una exposición si es individual, ok. si es una exposición ya con varios artistas, pueden ser 2 obras por artista, algo por el estilo, pero siempre enfocarse en, bueno, ¿qué quiero transmitir con esta exposición? ¿Qué quiero mostrar? ¿Y qué me hace diferente? Yo creo que eso siempre es muy importante. Es decir, hay muchos artistas que quieren tener exposiciones en muchas galerías, en muchas partes del mundo, y lo que marca que unos estén exponiendo y quizás otros no es qué te hace diferente. ¿Qué tienes tú para ofrecer que otros no? Exactamente. Si vas a París, por ejemplo, ves artistas sumamente talentosos, pero que están exponiendo en la calle. Son artistas muy buenos, pero los que están en las galerías son los más diferentes, aquellos que rompen los esquemas, que tienen algo diferente a los demás. Quizás puedes conseguir a alguien mejor o peor, pero ninguno va a ser igual. Yo creo que eso es lo más importante, tanto en el arte como en muchos otros aspectos, porque siempre puede haber alguien mejor que tú, pero si te enfocas en qué te hace diferente, cuál es tu propuesta de valor justamente, puedes marcar diferencias en los demás. Claro, y se trata también de que tú puedas también entender, primero que no tienes por qué seguir un patrón, sino que a medida Ujú. que tú vas tomando riesgos y vas empezando a decir como que, bueno, ¿sabes qué? Lo que a mí me nace hacer es esto y le das valor a hacer eso, Exacto. pues vas a empezar a ver ganancias en tu trabajo. Y no me Ujú. refiero a ganancias monetarias, ganancias también a nivel personal. Ujú. Hay algo muy bonito que tú haces que yo creo que es que tú honras a esa creencia que tú tienes en la divina pastora. Y me gustaría, antes de que me cuentes también quizás de dónde nace el querer hacer ese homenaje, es que hay algo de lo que me percato a lo largo de todas estas obras que has hecho, es que hay 2 años en específico, si no me equivoco, es en el 2016 y el 2018, que el niño no está del lado izquierdo, viéndolo nosotros así, sino del derecho. Ajá. ¿Por qué está del lado contrario? Bueno, siempre he tratado, como te digo, hacer cosas diferentes, ir Ok, moviendo los hilos de ese tipo de obras que empecé a hacer. La primera fue en el 2014 y ujú, después como tradición empieza en el año 2015. En el caso del niño siempre ha sido muy interesante porque siento que siempre expresa o refleja algo, ¿no? sí, por eso me llama la atención que esté del lado Sí. contrario, además de que en el 2016 o sea, en el 2016, si no me equivoco, fue el año en el que habían quitado el mural, ese mural que tú habías hecho, Ujú, ¿cierto? ujú. Y en el 2018 también había ocurrido un suceso, no, ahorita no me acuerdo muy bien, y quería saber si iba relacionado con eso, que algo que impacta en tu vida te hace cambiar al niño de posición o algo Mira, por el a estilo. veces son cosas que hago y que termino entendiendo después. Ok, Sí, en ese caso, digamos, no hay algo como en específico que me haya llevado, pero esas obras de la Divina Pastora siempre las siento como una conversación con ella incluso. Yo empiezo la obra quizás con una idea y a medida que la voy trabajando va cambiando y termina esto de otro lado, se va modificando. Porque, por ejemplo, también hay una evolución importante ahí que primero tenía las ovejas, que siempre tiene la Divina Pastora. y luego los cambiaste por el Luego cardenal. empezó a tener un cardenal porque la idea era que eso representaba a los venezolanos. Entonces yo no quería representar a los venezolanos como ovejas, sino como un ave Libre. libre, volando, entre otras cosas.
Y este año, por ejemplo, tuve un gato que está relacionado con mi viaje a México, que me estuvo Ok. acompañando. Entonces, siempre hay como que ese tipo de elementos y bueno, es una tradición que espero conservar por mucho tiempo más. O sea, pudiese decir que en el caso del niño no hay ninguna razón específica por la que haya cambiado de En ese posición. caso no, yo creo que es algo más de composición, Ok. bien, que también está ligado con eso. Es decir, hay decisiones siempre en el arte que tienen como un significado más literal y otras que también van en respecto a la composición Van de la variando. obra. ¿Y ese homenaje por qué empieza? O sea, ¿simplemente querías hacer honor a la Virgen o simplemente fue como que ese año te provocó hacerlo? ¿Por qué empiezas a querer hacer ese homenaje a la Virgen? En el 2014 lo hago porque estaba haciendo todas las vírgenes con los Ok, colores de la bandera, pero luego en el año 2015 yo hago la nueva obra de la Divina Pastora y apenas la termino me llega un correo para mi primera exposición internacional en Miami. ok. Después vuelvo a hacerla en ese mismo año 2015, a mediados, una obra del rostro, y me contactan como a las 2 horas para mi primer encargo para una empresa importante. Por primera vez hacer unos artes para una empresa importante. Ok. Y así empiezan sucesivamente a pasar cosas, siempre que hago a la Divina Sientes Pastora que es tu pasa algo. amuleto de la suerte. Sí, siempre pasan cosas. Es sumamente Claro, interesante. ok. Entonces es tu manera de, o sea, si yo dibujo a mi Divina Pastora, sé que este año va a ser un año de mucho éxito. Sí, es como, siempre es la primera obra del año y bueno, es una tradición también para la gente y ya incluso hay momentos en los que siento que aunque la obra es de la Divina Pastora, con esa obra que sé que la ven tantas personas, puedo hablar incluso de otros temas. Por Ok. ejemplo, la obra del año pasado era la Divina Pastora, pero en esa obra empecé a hablar sobre la madre naturaleza, sobre cómo cuidar a nuestro planeta. Entonces, este año hablo también sobre mi conexión con el gato de México, que son cosas que quizás no están ligadas a la Divina Pastora, Pero pero es tu que yo manera de puedo expresar. hablar sobre ellas en la obra que yo sé que de todo el año va a ser mi obra más viral. Claro, ok. Y ahora coméntame otra cosa, ya saliéndonos en el caso de la Divina Pastora, vamos a pasar a tu experiencia con la línea de NFTs. Me Ujú, gustaría saber pros y contras, ahora que ya ha pasado bastante tiempo y ya los NFTs no están en boom. ujú. ¿Cómo fue tu experiencia y si lo recomendarías, volverías a incursionar? O sea, cuéntame un poquito de ese ámbito que estuviste como tocando. Sí. Bueno, eso fue el inicio del año 2021 justamente. Sacamos una colección que fue un éxito tremendo y de hecho apenas la sacamos a los 3 días ya estaba revalorizada prácticamente al triple. Y ha sido una experiencia muy interesante porque me he podido mantener en contacto con los coleccionistas. Muchos de ellos, además de recibir la obra, recibían otros beneficios como cursos conmigo, Becas. acceso a eventos, exacto, acceso a cursos exclusivos. Este año, por ejemplo, los primeros en ver la Divina Pastora fueron los coleccionistas de los NFT. Ok, así que al Cuando final te estaba en conectó mucho más proceso, con tu comunidad. cuando estaba apenas el boceto, cuando estuvo lista, fueron los primeros en verla. Puedo tener conversaciones con ellas. Entonces, en ese aspecto me parece sumamente interesante en cómo puedes utilizar esa herramienta para este tipo de cosas en lo que respecta al arte. Sin embargo, aunque en este momento, por supuesto, ha pasado ese boom, siento que los NFT son una herramienta que va a seguir siendo importante en los próximos años. Ok. Y no tengo duda de que lo voy a seguir utilizando. De hecho, no solamente para el arte, sino que puede ser útil para muchas otras cosas. Entradas a eventos pueden ser NFTs, registros civiles pueden ser NFTs, tantas otras cosas que yo siento que apenas hemos visto un 5% de De la lo que utilidad que realmente esto puede puede haber. tener. Ok. Exactamente. Y bueno, mira, para ir quizás llevando un poco al cierre, pero es que también tienes tu academia y me Ujú. gustaría saber cuáles son los parámetros que tomas en cuenta para que una persona pueda trabajar en tu academia y además qué es el futuro que le depara a esas personas que estudian allí. Bueno, esto es muy interesante. Fíjate, tenemos ya varios profesores, creo que 5 o 6, si mal no recuerdo, en donde lo más importante es que estos profesores, primero como artistas, sean un ejemplo a seguir para los estudiantes, que puedan ser una motivación, ¿bien? Que se puedan alinear con la idea de la academia, que es educar a través de la motivación, es decir, hacer sentir a cada estudiante que es realmente el futuro del arte venezolano, que puede realmente lograr grandes cosas, recordarle eso en todo momento. Enaltecer su talento. Enaltecer su talento, por supuesto, dándole sus respectivas correcciones con la libertad que amerita, bien y demás, pero sí haciéndolo sentir que siempre puede hacer las cosas mejor. Y a los talentos que ya tenemos, que bueno, han pasado más de 3.000 estudiantes ya por la academia, de los cuales cada año estamos dando 100 becas. Ok. La aspiración es que además de aprender a dibujar,
puedan aprender a cómo manejar su carrera, cómo realmente trabajar con un cliente, llegar a conseguir oportunidades internacionales, abrirse un camino, conseguir una formación de cómo generar dinero con el arte, cómo trabajar con eso, Es inexistente es excepto en tu muy academia. complicado, Sí. exactamente. Bueno, tú quisiste decir complicado, pero Sí. yo la verdad es que no conozco ninguna que te pueda ofrecer todos esos ámbitos, porque Ujú. claro, te pueden enseñar la parte de quizás explotar las técnicas y todo eso, pero tú estás dando pie a poder aprender realmente cómo vivir de ello. Y eso Exacto. es algo que, bueno, por supuesto, yo quiero ser artista, pero también quiero poder vivir. Sí. Entonces creo que eso es importante. De todas tus obras, ¿cuál dirías tú por lo menos que es la que sientes más conexión? De todas las que has hecho, que tú digas, mira, el día que yo me muera, quiero que sepan que esta era mi consentida. Bueno, en este momento, para mí, el mural que hicimos en Guatire, Ok, para mí eso es lo más grande, bueno, literalmente es lo más es lo grande, más grande. pero también emocionalmente es muy bonito, no solamente por el impacto internacional que tuvo, sino por el impacto que tuvo en la gente. Fue un mes y medio compartiendo ahí con toda la gente, tomándonos fotos, hicimos un equipo de trabajo con los albañiles, con la coordinadora del mural, súper especial, en donde, bueno, todos los días reíamos y demás. Y además es muy especial porque cuando yo tenía 9 meses de nacido, Ok, vivíamos en Guatire y a esos ok, 9 meses mi papá murió allá en Guatire atropellado. imagínate, yo soy de ahí. Y fíjate, y en todo este tiempo había pasado alguna vez, pero era como volver a Guatire Y conectar con tu después papá de que me también. había ido después de su muerte justamente, ¿no? Ok. Y eso fue muy significativo. Te sentiste muy conectado con tu papá mientras estuviste haciendo el Sí. mural. Y llegaste a sentir por lo menos algo de lo que hiciste en el mural. ¿Hay alguna parte que sea homenaje a tu papá? Yo creo que esto está presente en todas las tapas, es decir, en todas ellas. No hay como algo literal que sea él. Hay muchos otros elementos en mis obras que sí son él. Por Por eso te lo ejemplo, pregunto, porque por lo menos en La Divina sí, Pastora lo has ilustrado sí, contigo o en sí, algunos espacios. Entonces, sí, por eso te lo pregunto en el caso del mural, que si hay algo que sí. le hayas hecho, que sea, mira, esto es por mi papá. Bueno, en este caso no, yo creo que lo llevaba en cada momento y bueno, en cada discurso incluso lo mencionaba, pero era algo que creo que traía más adentro de mí. Pero sabes que yo en este caso te quiero agradecer por ese mural, porque como te comento, yo también soy de allí y de hecho lo he comentado en mis otros episodios. A la comunidad de Guarenas Guatires le pasa algo y es que a muchos les cuesta enaltecer de dónde son. Entonces Ujú. yo creo que esa obra que tú hiciste también nos da la oportunidad a todos los que somos de allí o todos los que vivieron allí o tienen alguna conexión de sentir ese sentido de pertenencia y de entender que donde tú vienes hay un valor muy importante que tienes que apreciar. Sí, Mira, todavía no vamos a terminar porque yo quiero que hagamos esta dinámica que solemos hacer aquí desde la segunda temporada, en la que vas a sacar una carta, esta carta te vas a decir una emoción, así que me tienes que contar una anécdota en toda tu carrera que te haya hecho sentir de esta manera. ok. Esperamos que sea alguna palabra interesante. Vamos a ver. A ver, enfado. Ok, creo que pudiese ahondar, ¿no? Ok, sí, Honestidad, queremos honestidad. bien, bien. Bueno, sí, han habido varias experiencias, pero una que creo que ha sido el momento en el que me he molestado más en mi vida, porque de hecho me cuesta molestarme, me Ok, cuesta ponerme bravo. Estaba en México, había terminado un mural y después de terminado tuvieron que hacerle unas reparaciones, un trabajo al lugar donde estaba haciendo el mural y los obreros no se dieron cuenta y colocaron un techo justo encima de mi firma, cubriéndola por completo. o O sea, sea, tal cual mi firma estaba cubierta. Wow, me molesté horrible. Me acuerdo que estaba justamente ahí el gato que puse en la obra de la Divina Pastora y me veía así, no ay, entendía qué qué estaba cochinato. pasando. Y después al día siguiente, pues fue un lío con toda la gente de la escuela, pero logramos que quitaran el techo Quitaron tal el cual techo, y lo colocaron a una altura de manera que que no no cubrieran la taparan la firma, firma. porque la propuesta de ellos era, Oscar, mira, sí, bueno, haces tu firma en otro lado, pero yo tenía meses en los que ya estaba diseñado y pensado que ese La era el firma iba a lugar estar ahí. donde tenía que ir. Y cualquier otro sitio ya era como rebuscarlo, Claro, ¿sabes? porque además ya estaba planificado. Sí, Y si ya sí. estaba conversado en la negociación, por supuesto que es como, tiene que ir ahí. Así que hazme Sí, el favor y me quitas ese techo de sí, ahí. sí, sí. Fue complicado, pero bueno, al final se pudo solucionar.
también hiciste una obra de Spider-Man estando grande. ¿Sientes que siempre va a ser un superhéroe con el que vas a conectar toda tu vida? ¿Te identificas Sí, con Spider-Man? sí, totalmente. Espero hacerlo siempre, como te digo, espero en los próximos meses tener un mural de Spider-Man. Ok, ¿y en qué parte de Caracas te gustaría hacerlo? Bueno, eso todavía no lo puedo decir. Quería aprovechar a ver si lo lograba. Bueno, mira, Oscar, yo siempre les pido a los invitados que les den un mensaje al público, pero en esta ocasión, y creo que lo he hecho en este caso en toda esta temporada, más bien me gustaría que pudieses enviarle un mensaje a todas esas personas que son artistas, pero fíjate que lo tocaste mucho, que sepan un mensaje para que entiendan el valor que puede llegar a tener lo que hacen. Entonces, algo que le quieres decir a esos colegas que todavía no saben que pueden lograrlo. Bueno, lo primero es que estamos, y siempre lo digo, en el mejor momento en la historia de la humanidad para vivir de nuestro talento, del arte. Nunca fue tan fácil llegar a tantas personas como hoy en día gracias a las redes sociales. Es decir, Picasso tuvo que tardar décadas para que alguien viera su trabajo. Hoy en día, tal cual, simplemente lo publicas en tus redes. Pero ¿qué hay de especial en enfocarte en qué te hace diferente? Ahí es donde los invito a todos. ¿Qué te hace diferente? Y realmente valorar nuestro trabajo, entender que el arte no es un producto básico. Van a haber personas que no van a poder pagar tu arte y está bien. Van a haber otras personas que sí van a poder hacerlo. Simplemente confía en tu talento y también yo creo que hay que vender obras de arte que tú mismo comprarías y ¿Comprarías? tendrías en tu casa, ¿sí? Tomar eso en cuenta y usar nuestras redes como si fuera nuestra galería de arte. Hay algo que me parece muy bonito de ti, que es que siempre agradeces toda tu familia. Así que si quisieras decirle algo a tu mamá o a esas personas que te han marcado de tu familia, Sí, bueno, a sería mucho. toda mi familia, mi mamá, mis abuelos, mi abuela, que bueno, me hace las arepitas, mis tíos y bueno, todo el equipo que hoy forma parte de la Academia Olivares, que cada vez somos más. Y bueno, eso es algo que me alegra muchísimo porque trabajar en equipo ha sido algo fantástico, he aprendido mucho de todos los integrantes del equipo y bueno, a todas las personas que siempre pasan por los murales, están recolectando sus tapitas, que hacen posible todo esto. Y bueno, a ti y a todo tu maravilloso equipo por este espacio tan maravilloso. No, vale, gracias a ti por venir. Yo quiero aprovechar de darle las gracias porque parte de esta entrevista yo estuve estudiando de Oscar, pero yo quiero darle las gracias específicamente a Carmen. Carmen es parte del equipo de producción y ella me ayudó mucho a redactar esta entrevista, así que yo no quería dejar pasar darle el agradecimiento a ella. Así que bueno, nada. Muchísimas gracias a todas las personas que vieron este episodio. No olviden suscribirse, activar la notificación, seguirnos también en Instagram, es @cuéntame un poco, tus redes sociales. @olivarescfc en Twitter y en Instagram. Así que bueno, nada, espero que sigan disfrutando muchísimo esta tercera temporada tanto como yo lo estoy haciendo para ustedes. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.